Bendiciones, hermanos y hermanas allá en casa y niños también. Les extrañamos mucho y estamos aquí nuevamente. Sí, como ven. Hola, hola. ¿Sabes dónde estamos, verdad? Sí, sabes. Bueno, este domingo tenemos un tema muy importante, ¿verdad que sí? Sí. Y unas actividades muy buenas que conectan, pero muy bien con nuestro tema de hoy. Así que vamos a empezar con ello y como todos sabemos, empezamos como siempre una clase. Con una oración. Con una oración. Y vamos a orar. Recuerden, cerramos nuestros ojos, así como aprendimos el domingo pasado, que la oración es como nosotros alimentamos nuestra relación con Dios. Y ese es el momento cuando nosotros hablamos con Él. So, eso es lo que vamos a hacer hoy antes de empezar nuestra clase. Así que cerremos nuestros ojos y empecemos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú has cuidado de nosotros aquí y en nuestras casas. Te pedimos que abras nuestros corazones y nos des entendimiento para poder entender tu palabra. Y así como tú te le apareciste a tus discípulos, de esa manera, Señor, nosotros queremos abrir nuestros ojos a tus bendiciones en nuestras vidas. Te damos gracias por todo y ponemos esta clase en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, y vamos a empezar nuestra clase con haciendo un repaso de lo que aprendimos las semanas pasadas. Y si se recuerdan, hace 2 semanas aprendimos o estudiamos juntos la palabra donde decía de la resurrección de quién? De Cristo. De Cristo. Y pensamos que como Él fue crucificado y resucitó, que ahí nomás se acabó todo. ¿Ahí nomás se acabó todo? No. No, eso fue solamente un principio. That was just the beginning of everything. Cuando todo se está poniendo más bueno todavía. Y entonces, como nosotros continuamos celebrando la resurrección de Cristo, con este tema que tenemos hoy, vamos a ver un encuentro inesperado, an unexpected encounter with his disciples, en el camino a Emaús. Estas actividades que tenemos hoy de la historia conectan en cómo encontramos bendiciones diariamente en nuestras vidas y cómo si nuestros ojos y nuestros corazones se abrieran, las mirarían a cada una de esas bendiciones de lo que hablaremos en el tema de hoy. Okay. Sometimes things in our lives don't make sense to us. So a veces las cosas en nuestra vida no tienen sentido para nosotros. ¿Te pasa eso a veces? Muchas veces no entiendo lo que pasa. A mí también. So even if we know God is at work, we have a difficult time understanding what He might be doing. So incluso si sabemos que Dios está trabajando, tenemos dificultades para entender lo que podría estar haciendo. In this lesson, we recognize that God's big plans will come through, no matter what we can recognize immediately. So, en esta lección nosotros vamos a reconocer que los grandes planes de Dios se realizan sin importar lo que podamos reconocer inmediatamente. Jesus revealed who He was to the disciples when they were ready and willing to comprehend. So, Jesús reveló quién era Él a los discípulos cuando estaba listo y dispuesto a comprender. So we too can see His hand if we are ready to look for it. So entonces nosotros también podemos ver su mano si estamos listos para buscarla. Blessings are all around us if you expect them. Las bendiciones están por todas partes si los esperamos. So hay muchas bendiciones, está de nosotros. Si queremos ver cada una de esas bendiciones. No puedo esperar a leer lo que tenemos para hoy. Sí, so si quieren agarrar sus Biblias, if you want to get your Bibles and up to the book of Luke, chapter 24, and we're going to read from verse 13 through 35. So abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el verso 13 al 35. Y en lo que agarren sus Biblias y busquen el capítulo de Lucas,
Les voy a preguntar una pregunta. So I'm going to ask you a question while you look for the Bible. So the question is, has there ever been something you didn't understand right away and figure out later? What helped you to understand? So, mientras leemos nuestras Biblias, piensen en esa pregunta que la hermana Bricia nos acaba de hacer, y es, ¿hay algunas cosas que han pasado en tu vida que no has entendido de inmediato y descubierto más tarde que te ha ayudado a entender? So that's the question. Esa es la pregunta. Okay. Y yo voy a leer la Biblia rapidito aquí con ustedes. La voy a leer en español para que los padres en casa no tengan excusa y puedan leer la Biblia a sus niños, ¿verdad? Y los motiven a leer la Biblia en casa. Y luego le pueden buscar el verso, si ellos lo entienden más en inglés, lo pueden buscar en sus teléfonos. Ok, so ella dijo Lucas, la hermana Bricia dijo Lucas 24, del 13 al 35. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. ¿O sí? Aquel mismo día, dos de ellos, ¿quiénes dos de ellos? Los discípulos de Dios. Los discípulos de Jesús, sí. Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. ¿Cómo se llamaba? Emmaus in English. Emmaus, así. Me salió esta vez. Emmaus. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. So, ellos estaban en Jerusalén y iban para Emaús. Iban en camino a dónde? A Emaús. Iban a Emaús. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Que Jesús había resucitado. Primero había sido crucificado y luego resucitó. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban vendados, estaban velados, no le podían reconocer que era él. En el versículo 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? So Jesus asked him, ¿de qué estaban hablando? Se detuvieron cabizbajos. Cabizbajos es como así, como un poquito, no muy, como pensando por qué les hacía esa pregunta. Pensativos, gracias. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él fuera quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no le vieron. So now we're reading Luke 24:17 through verse 24. And it says, and he said to them, what is this conversation that you are holding with each other as you walk? And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened here in these days? And he said to them, what things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped
that he was the one to redeem Israel. Yes, and beside all this, it is now the third day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had seen a vision of angels, who had said he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Seguimos con el verso 25 que dice, «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho de los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a qué se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, «Quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche». Así, entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. So we're reading verse 28 through 35. No, 25. verse 25 through verse 35. And he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe, all the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all scriptures the things concerning himself. So they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going farther. But they urged him strongly, saying, Stay with us. It is towards evening, and the day is now far spent. Now he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were open, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, Do not our hearts burn with us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? And they rose that same hour and returned to Jerusalem. And they found the 11 and those who were with them gathered together, saying, The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon. Then they told what had happened on the road, and no, he was known to them in the breaking of the bread. Oh my goodness, qué historia. I know. So nosotros, como empezamos a leer, si se dan cuenta, en el versículo 17 al 24, ellos estaban hablando ¿con quién? Con Jesús. Y no les reconocieron. Y así pasa muchas veces, porque nosotros no lo miramos, pensamos que no está ahí, pero ¿qué pasa? Él siempre está ahí. Y ahí estaba diciendo que estaban hablando con ellos y tampoco no se dieron cuenta que lo que estaban sintiendo, porque al final dice que ellos sentían como un ardor en sus corazones, como sus corazones ardían mientras conversaban con él. No pudieron reconocer esto. ¿Qué fue lo que a ellos le hizo reconocer o ver que era Jesús? ¿Cuál fue el momento donde ellos se dieron cuenta que sí en verdad era Jesús? Cuando quebró el pan. Cuando partió el pan y estaba haciéndolo. ¿Se acuerdan cuándo fue eso, lo que pasó? Eso fue su última cena de ellos. Cuando Jesús partió el pan
y se los dio a ellos. O en ese momento, cuando Él hizo esto nuevamente con ellos, fue donde ellos se dieron cuenta quién estaba ahí con ellos en ese momento. So the main point of this message relates to current events in a timely way. El punto principal de este mensaje se relaciona con eventos actuales de manera oportuna. Challenging things are happening in our world, and it is difficult to understand why. Las cosas desafiantes están sucediendo en nuestro mundo y es difícil entender por qué. We have to trust that God is at work and that He has a plan in all things. Tenemos que confiar en que Dios está en trabajo y que tiene un plan en todas las cosas. The disciples on the road of Emmaus didn't recognize Jesus at first, and when He explained things to them, all the pieces fell into place. Los discípulos en el camino de Emmaús no reconocieron a Jesús al principio, y cuando les explicó las cosas, todas las piezas cayeron en su lugar. We don't always recognize what Jesus is doing in our lives, but one day we will see Him face to face. Nosotros siempre reconocemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, pero no un día lo veremos cara a cara. Meanwhile, we can look for how He is working through those around us and commit to daily prayer and Bible study. Mientras tanto, podemos ver cómo está trabajando a través de quien nos rodean y compartirnos a diario oración y estudio bíblico. Sí. Y eso se conecta, como dijo Brie, se conecta mucho con los que nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros conversamos con personas que no les reconocemos al principio o como que no se los conoce, pero hay algo que nos recuerda que son ellos. Uh-huh. Sí, entonces así somos con Jesús. Muchas cosas de que nuestras bendiciones están ahí siempre están ahí. Y como decía, es de nosotros mirar nuestras bendiciones en todo esto que en todo esto que Jesús nos está dando. So for this activity, you're going to draw 3 persons. 1, 2, 3, one more right here. En la casa van a dibujar estos por los padres que le quieren ayudar a sus hijos. Ellos van a tener que dibujar 3 personas, 1, 2 y 3. A mí me falta una más. Me fui a dibujar estas 2 para poderles enseñar más o menos cómo, y mis dibujos no son los mejores, pero ustedes en casa lo pueden hacer mejor. I know you guys have like talent drawing, so I'm gonna do my next person. Voy a dibujar la última persona y después se los muestro. Vamos a hacer pelo largo. Do the eyes, nose, then you're gonna do the roll. You don't have to do it like mine. You can be more creative and do it with different colors, using different color pencils. And no se tiene que ver igual que el mío. So si su niño o su niña les quiere hacerlo diferente, está muy bien. Yo lo hago de esta manera porque no soy tan profesional. Pero así se va. Lo que vamos a hacer un roll así, sus piecitos. ¿En qué tiempo usaban sandalias? Le vamos a poner sus sandalias aquí. ¿Sí? Like this. Oh. Así se van a ver. 1, 2 y 3. Y luego los vamos a recortar. Los voy a recortar y ahorita les enseño cómo va a quedar. Ok.
So yo me adelanté y los corté. Usted le puede ayudar a su niño si está muy chiquito o no tiene, todavía no puede cortar solo. Le ayuda a recortarlos y los va a recortar así. No tienen que ser perfectos, así, con tal que se vea así, que son en 3 diferentes posiciones. So, puse esto, le puse glue y luego lo pegué a cada uno en un popsicle stick, de estos que son de paleta. Si no tiene de esto, puede utilizar popote. En un popote lo pega y si no tiene pegamento puede usar cinta para pegar, como esta. Y lo pega aquí y después que lo pegue, you're gonna glue it to the popsicle stick. I'm gonna glue it. This is gonna be cheeses. This is my cheese. So, luego en otro papel dibuja un sol como un camino. Como usted lo quiera hacer, no tiene que ser exactamente así. Y luego en esta parte donde está el camino va a cortar un agujero. Lo puede medir qué tan ancho es lo que necesita para que le pueda caber su popsicle stick, ya sea lo que utilice, una de paleta o un popote o una pajilla, como se dice en El Salvador. Luego lo mete así para asegurarse de que sí le quepa. So ya tengo 1, 2 y 3. I have 3 little holes. And then va a meter el primero, which is Jesus. The next one. And then the last one. Se les va a mirar así. Y los pueden hacer así, como que van caminando. Los pueden hacer un poquito separados, porque si ven, yo los puse muy cerquita, pero se ve que están caminando y que están conversando. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se ven? Y abajo le pueden poner en camino a Emmaus. En inglés o en español. Así les va a quedar su actividad. No se les olvide mandarme fotos, porque necesitamos saber cómo están haciendo sus actividades en casa. So don't forget to send me your pictures of the activities you're doing at home. And this is the first one, and we're gonna go ahead and do the next one that Bree nos va a enseñar cómo hacer. Okay, so what you're gonna do is that you choose your construction paper or any paper that you have at home, and then you choose colors that you would like to use. So these are the colors that I want to use. So I went ahead and already drew my heart, and I used a red marker to draw my heart, and then in the middle of my heart I drew a cross and then filled it in with the red crayon. So what I'm going to write on my paper is God. So I didn't finish. So God, and then is working. And then you could choose another marker. I'm gonna choose a pink one, and then in the bottom you're gonna write trust. And him. Okay. And then if you wish to decorate a little bit more, you could go ahead and do so. And then I'm going to go get some scissors, and then I'll let you know. So when you get your scissors, I have these type of scissors.
You don't need these. You can use any scissors you have. So what you're gonna do is that you're gonna kind of just cut in different pieces. So there's one. And cut another one like this. So it could be all types of shapes and sizes, depending on however you want it. Okay, that's my third piece. You see? And then I'm gonna cut one right here. Okay, and then we're gonna be almost done. Okay, one here. Cut one here. See, we're almost done. Cut one here. They don't have to be the same size, so you could cut them however you would like. Then this is gonna be my last one. Okay, so this is gonna be your puzzle. So you could kind of spread them around, mix them up a little bit. And what you're gonna do is that you're gonna try to do your puzzle. Try to put it back together. So if it's fine, easier, you could color coordinate them. So red, get all your red pieces and put them back. You see it's already coming together. Another one. That's another one. Oh, God is working, and then I believe this goes right here. Yes, it does. It doesn't have to be perfect, guys, but if you want it to be perfect, go ahead. Okay, trust in him. And then you already know where the others go. Is it like this or like this? Like this. And there you go. There's your puzzle. God is working and trust in Him. So nosotros tenemos que caminar, adultos, niños y más personas más adultas, caminar con nuestros ojos abiertos, a ver las bendiciones que Dios tiene para con nosotros y caminar juntamente con Él, pero no solamente caminar con Él, pero también caminar y reconocerle que es Él que está ahí con nosotros en todos momentos, dándonos de sus bendiciones y dándonos los regalos de la vida y su protección que tenemos siempre. Ahora, para terminar, vamos a hacer una oración. Después de que ya hicimos nuestra actividad, vamos a hacer una oración que donde la hermana Bri, nuestra amiguita Bri, nos va a dirigir en oración. Vamos a hacerlo. So let's bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros
Ojos. Amén. Okay. Dear God, thank you that we can celebrate Jesus. Thank you for all he did for us and all that he continues to do. Help us to trust in you even when we don't understand what's happening. We know you work things for good. Thank you for your love. We love you, God. Querido Dios, gracias porque podemos elevar a Jesús. Gracias por todo lo que hizo por nosotros y todo lo que sigue haciendo. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Sabemos que trabajas para bien. Gracias por tu amor. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen. Amen. Amen.